Mucho gozo, mucha paz, muchas bendiciones. Estamos entonces ya finalizando con la vida, las enseñanzas de los 12 apóstoles. En este caso tenemos el 12º apóstol, Judas Iscariote. Vamos a aprender acerca de la vida de él, qué pasó en su ministerio con el Señor y lo que fue referente a la vida de este apóstol, Judas Iscariote. Bien, entonces hemos estado estudiando consecutivamente la vida de estos hombres y pues ha sido muy edificante porque seguimos aprendiendo de una forma más profunda, ya que en la Biblia hay muy poca información, más bien muy poca información acerca de estos verdaderos hombres que el Señor llamó. Los 12 apóstoles, recordemos que fueron llamados pues así de una manera ayudada por el Maestro, y son sus verdaderos 12 apóstoles. Los apóstoles que se hacen llamar hoy en día apóstoles simplemente son apóstoles que no lo son falsos, ¿ok? Simplemente son mercaderes de la fe. Pero sí estamos aprendiendo maravillosamente de los portadores de la verdad acerca de estos hombres que llamó el Maestro. Ya nos queda entonces, finalizamos con el 12º y en este caso es Judas el Iscariote. Bien. Te invito para que me sigas en esta cuenta, me regales tu like y por favor compartas esta información. Sigamos llevando luz a las naciones. Seamos luz en medio de las tinieblas. Judas Iscariote, el 10º apóstol, fue escogido por Natanael. Había nacido en Queriot, un pequeño pueblo al sur de Judea. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y trabajó en las varias empresas de su padre hasta que se interesó en la predicación y la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos y cuando su hijo se unió a los discípulos de Juan, lo repudiaron. Cuando Natanael encontró a Judas en Tariquea, este estaba buscando trabajo en una empresa de secar pescado en el extremo sur del mar de Galilea. Tenía 30 años y era soltero cuando se unió a los apóstoles. Era probablemente el más instruido entre los 12 y era el único judeo de la familia apostólica del Maestro. Judas no poseía ningún rasgo notable de vigor personal, aunque sí una apariencia externa de cultura y los modales de una persona bien educada. Era un pensador inteligente, pero no siempre un pensador verdaderamente honesto. Judas en realidad no se entendía a sí mismo, no era realmente sincero consigo mismo. Ahí está la falla. Cuando uno no es sincero con uno mismo, no puede ser sincero afuera. Andrés nombró a Judas tesorero del grupo, posición para la cual estaba eminentemente dotado, y hasta el momento de traicionar a su maestro llevó a cabo las obligaciones de su posición con honestidad, fidelidad y con la mayor eficacia. No había ningún rasgo especial en Yeshua que Judas admirara, más que admiraba en general la personalidad atractiva y exquisitamente encantadora del maestro. Porque pues el maestro era un hombre atractivo y exquisito, era maravilloso y es maravilloso y lo seguirá siendo, un maestro divino. Judas nunca fue capaz de superar sus prejuicios judeos contra sus asociados galileos. Aún llegaría a criticar en su mente muchas cosas del mismo maestro Yeshua. Este nativo de Judea, satisfecho de sí mismo, a menudo se atrevía a albergar crítica en su corazón sobre aquel a quien 11 de los apóstoles consideraban el hombre perfecto. Los 11 restantes consideran al maestro el hombre perfecto, pero Judas no lo consideraba así. Aquel totalmente encantador, el más señalado entre 10,000. Realmente llegó a pensar que Yeshua era timorato, que tenía cierto miedo de proclamar su poder y su autoridad. Judas era un buen hombre de negocios, se requería tacto, habilidad y paciencia, así como una devoción ardua para administrar los asuntos financieros de un idealista como Yeshua, sin mencionar lidiar con los métodos sin ton ni son en el campo de los negocios de alguno de sus apóstoles.
Judas era realmente un ejecutivo excelente, un financiero capaz y previsor y austero en materia de organización. Ninguno de los 12 jamás criticó a Judas. Hasta donde podían ver, Judas Iscariote era un tesorero sin par, un hombre culto, un apóstol leal, aunque crítico a veces, en todo sentido de la palabra, una persona de gran éxito. Los apóstoles amaban a Judas, él era realmente uno de ellos. Debe haber creído en Yeshua, pero dudamos de que realmente amara al Maestro de todo corazón. No podemos ser como Judas, solamente creer pero no amar, o hablar del Señor pero no creer en sus palabras y su mensaje. Eso sería hipocresía. El caso de Judas ilustra la verdad de aquel proverbio que dice: hay un camino que al hombre le parece justo, pero cuyo fin es la muerte. Es totalmente posible caer víctima del grato engaño que lleva a una adaptación placentera a la senda del pecado y de la muerte. ¿Está seguro de que Judas fue siempre leal a su maestro y a sus compañeros apóstoles en un aspecto financiero? El dinero no pudo nunca haber sido el móvil de la traición del maestro. Muchos dicen que Judas era ladrón. Realmente no era así. Judas era el hijo único de no muy sabios padres. Lo consintieron y mimaron cuando era pequeño. Era un niño malcriado, creció con una noción exagerada de la propia importancia, no era buen perdedor. Tenía ideas vagas y distorsionadas sobre la justicia. Se permitía emociones como el odio y la suspicacia. Era experto en tergiversar las palabras y las acciones de sus amigos. Durante toda su vida, Judas había cultivado el hábito de vengarse de aquellos que según él le habían tratado injustamente. Su sentido de los valores y de la lealtad era defectuoso. Para Yeshua, Judas era una aventura en la fe. Desde el principio el maestro entendió plenamente las debilidades de este apóstol y supo muy bien los peligros de admitirlo en el círculo de los apóstoles. Pero está en la naturaleza de los hijos de Dios, está dar a todos los seres creados una oportunidad plena e igual de salvación y supervivencia. El maestro le dio esta oportunidad al apóstol, aunque él sabía que era peligroso tenerlo en el grupo. Yeshua quería que no solo los mortales de este mundo, sino los observadores de inmutables otros mundos supieran que cuando existen dudas sobre la sinceridad y el entusiasmo de la devoción de una criatura por el reino, es práctica invariable de los jueces de los hombres aceptar plenamente el candidato dudoso. La puerta de la vida eterna está abierta de par en par para todos. Todo el que quiera venir puede venir. No hay restricciones ni cualificaciones, no hay excepción de personas. Solo se necesita la fe de aquel que es el Dios Todopoderoso. Es esta pues sencillamente la razón por la cual Jesús permitió que Judas siguiera hasta el fin, haciendo siempre todo lo posible por transformar y salvar a este apóstol débil y confundido. Pero cuando la luz no es recibida con honestidad y cuando no se vive según la luz, tiende a hacerse tinieblas dentro del alma. Judas creció intelectualmente con las enseñanzas de Yeshua sobre el reino, pero no hizo progreso en la adquisición de un carácter espiritual como lo hicieron los otros apóstoles. Falló en obtener un progreso satisfactorio personal en la experiencia espiritual. Judas cavilaba cada vez más frecuentemente sobre sus disoluciones personales, cayendo finalmente víctima del resentimiento. Tantas veces había sido herido sus sentimientos que terminó en una forma anormal por recelar de sus mejores amigos y aún hasta del propio maestro. Finalmente terminó por estar obsesionado con la idea de quitarse, de hacer lo que fuera para vengarse, si hasta de traicionar a sus compañeros y hacia su maestro. Pero estas ideas malignas y peligrosas no cobraban forma definitiva
hasta el día en que una mujer agradecida rompió una valiosa caja de incienso a los pies del maestro. A Judas le pareció esto un desperdicio y cuando expresó este sentimiento públicamente, solo para ser terminantemente callado por el maestro, asimismo en presencia de todos. Este fue el factor desencadenante. Ese acontecimiento determinó la movilización del odio, el agravio, la malicia, el prejuicio, los celos y la venganza acumulados durante toda su vida. Allí mismo decidió vengarse. Ese día fue el día de Judas, aún sin saber de quién, pero cristalizó toda la maldad de su naturaleza en la única persona inocente en el drama sórdido de su vida infortunada, sencillamente porque ocurrió que Yeshua fue el actor principal en el episodio, que terminó su tránsito desde el reino progresivo de la luz hasta el dominio autoelegido de las tinieblas. El maestro había advertido a Judas en muchas ocasiones, tanto en privado como en público, que se estaba descarriando, pero las advertencias divinas suelen ser inútiles frente a una naturaleza humana amargada. Yeshua hizo todo lo posible dentro del marco compatible con la libertad moral del hombre para evitar que Judas eligiera el camino equivocado. Finalmente llegó la gran prueba. El hijo del resentimiento fracasó, cedió a los dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y que rápidamente lo precipitó en la confusión, la desesperación y la depravación. Judas ingresó en la intriga vil y vergonzosa para traicionar a su Señor y Maestro y prestamente llevó a cabo el nefasto proyecto. Durante el proceso de ejecución de sus planes traicioneros concebidos en la cólera, tuvo momentos de pesar y de venganza, y en estos intervalos de lucidez cobardemente concebida como una defensa de su propia mente, la idea de que Yeshua posiblemente ejercería su poder y se salvaría al último momento. Tremendo, quería que el Señor mostrara su poder como fuera y hasta el último momento lo visualizaba que Él iba a bajarse de la cruz o qué sé yo, o se iba a salvar en el último momento. Cuando este asunto sórdido y pecaminoso estuvo concluido, este mortal renegado que con tanta ligereza vendió a su amigo por 30 piezas de plata para satisfacer su anhelo de venganza por tanto tiempo acariciado, se apresuró a cometer el acto final de su dramática fuga de las realidades de la existencia mortal, el suicidio. Los 11 apóstoles estaban horrorizados, estupefactos. Yeshua tan solo tuvo lástima del traidor. Los mundos encuentran difícil perdonar a Judas y su nombre ha sido execrado en todo un vasto universo. Pero recordemos que el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso que perdona. Dios es perdonador. Conocemos entonces detalles de la vida de Judas. Realmente Judas se entrega al maestro es por un odio que albergó en su mente, en su corazón. Y pues estas situaciones tan deplorables de un resentimiento, quizás no encontró en el maestro aquel hombre que él pensaba que iba a ser el libertador. Bueno, fueron muchas cosas las que se acumularon en su ser a tal punto de vender al maestro, traicionarlo y entregarlo. Y sobre todo cuando esta mujer vació y quebró este perfume costoso, y fue donde Judas pues le dolió, no sé qué pasó ahí con el Judas, pero le dolió lo que esta mujer hizo. Y realmente cuando el maestro de una forma pues le llamó la atención delante de los demás, pues esto lo acabó de cargar de ira. Así que no fue un apóstol ladrón como dicen, pero sí era un hombre lleno de resentimiento y siempre guardó en su ser
un anhelo de venganza. A rato le va a pesar, pero pudo más la ira, pudo más la cólera, pudo más todo lo que él tenía en su ser, en su vida, y lo llevó a entregar de una forma cruel al maestro. Bueno, entonces aquí aprendemos acerca de la vida de Judas, este 12º apóstol. Estas enseñanzas se han estado subiendo consecutivamente y sé que todos aprendemos de allí. Siempre creamos al maestro, a su voluntad, al gran Padre, por supuesto, y sigamos alimentándonos de esta maravillosa quinta revelación que nos entregan los portadores de la verdad, de los archivos fidedignos del universo. Bueno, mucha paz, mucha alegría, mucho gozo, y recordemos siempre, entonces, compartir estas enseñanzas, darle like, seguirme en esta cuenta, y por favor, si vas a comentar, hagámoslo siempre de una manera respetuosa. Mucha paz, mucha alegría, mucho gozo, firmes y adelante.